Cuadernos de 1944. María Valtorta. 9 de enero. Isaías, capítulo 44, versículo 9, 11, 17, 18, 25. Dice Jesús: Hombre, sigo hablándote a ti y a todos los que como tú adoran ídolos engañosos. No hace falta crear un Olimpo como los antiguos paganos para ser idólatras. No hace falta crear fetiches como las tribus salvajes para ser idólatras. También vosotros sois idólatras y profesáis la más ignominiosa idolatría, porque adoráis lo que no es verdadero. Servís el culto de Satanás, adoráis al tenebroso, por no querer doblegar la cabeza descarriada y el descarriado corazón ante lo que fue la guía y la luz sobrenatural para millones y millones de hombres, aun de esos hombres que se cuentan entre los grandes de la tierra, que ostentaron la verdadera grandeza del genio y del corazón, y que en esa luz y en esa guía sobrenatural hallaron el estímulo para su elevación, el consuelo para su vida y el goce para su eternidad. Esos hombres a los que el mundo, a pesar de su continua evolución, sigue admirando mientras añora el no albergar más en sí esa fe que hizo que los grandes fueran tales en la tierra y más allá de la tierra. Vosotros, en quienes la esencia del alma no está nutrida por la fe verdadera y el conocimiento de las eternas verdades, que son la vida del Espíritu, vosotros que habéis cometido contra vosotros mismos el delito de negar el Espíritu que Dios creó, el conocimiento de la ley y de la doctrina proclamadas por Dios, vosotros que llamáis a la religión superstición y definís inútiles sus prácticas, os consideráis superiores aún a dichos grandes que, según vosotros, no deben ser absueltos de la culpa de haberse rebajado al mismo nivel de una mujerzuela ignorante, por haber rendido homenaje a la Iglesia y obediencia a la religión, que no es más que la suma de mi ley y de la doctrina de mi Hijo, y que por eso significa verdadero culto a un Dios verdadero, cuyas manifestaciones son innegables y seguras. Todas ellas lo son, desde el Sinaí al Calvario, desde el sepulcro tronchado por una fuerza divina a los milagros que a millares y a lo largo de los siglos han escrito en el tiempo la gloria de Dios y la verdad de su existencia como si fueran palabras hechas de un fuego que no se apaga, de oro fundido que no se empaña. Rechazáis la religión de Dios porque no la consideráis digna de vosotros, os, oh pseudo superhombres, con la mente endemoniada, el corazón corrompido, el espíritu vendido, que sois también vosotros ídolos con los pies de Creta. Rechazáis la religión y luego cogéis el satánico culto del enemigo de Dios y os convertís en ministros o prosélitos del mismo, tal como enanejados que echan al mar espléndidas joyas y recogen guijarros como si fueran objetos preciosos, y que rechazan alimentos sanos y luego se llenan la boca de inmundicias. Helos aquí a los que critican mi culto, helos aquí a los jueces de mi iglesia, helos aquí a los acusadores de mis ministros, helos aquí a los censores de mis fieles. Consideran que el culto, la iglesia, los sacerdotes, los fieles, son temas de burla y medio de envilecimiento, mas luego ellos,
los que dicen que el hombre no tiene necesidad de practicar un culto, que no tiene necesidad de los sacerdotes, que no tiene necesidad de ceremonias para comunicar con Dios, se crean un culto propio, tenebroso, oculto, sobrecargado de un ceremonial secreto, respecto al cual el ceremonial evidente solar de mi culto es como nada. Y hay ministros de este culto, son hombres corruptos y descarriados como ellos y más que ellos, en quienes tienen fe ciega y por eso toman los histrionismos de estos poseídos de Satanás por palabras y manifestaciones de Dios. Hay prosélitos de esta obscena parodia del culto, de este sacrílego embuste, y hay que ver qué observantes son. Helos aquí los que en lugar de Dios Santo, del Salvador eterno, entronizan la eternidad y las tiendas infernales, y las entidades infernales, y ante ellas doblan hasta los suelos su cerviz y sus espaldas, que consideran indigno de un hombre doblar ante un verdadero altar en el que triunfa mi gloria. Resplandece la misericordia de mi Hijo, fluye el vivificante amor del Espíritu, y la vida y la gracia surgen de un tabernáculo y de un confesionario, no porque un hombre, materialmente semejante a vosotros, pero depositario de un poder divino, por obra del sacerdocio, os da una pequeña forma de pan acimo y pronuncia una fórmula hecha de palabras humanas, sino porque esa pequeña forma de pan es mi Hijo, vivo y verdadero, como está en el cielo, a mi diestra, con su cuerpo y su sangre, con su alma y su divinidad, y esas palabras hacen caer como lluvia su sangre, que se duele de haber derramado por tantos de vosotros que sacrílegamente le despreciáis. Cómo caía desde lo alto de su cruz, esa cruz en la que mi corazón le clavó por amor hacia vosotros, oh pseudo superhombres, hechos de putrido fango que ninguna luz ennoblece. ¿Es que no pensáis en vuestra incongruencia? ¿Rechazáis a Dios y adoráis los ídolos de un culto obsceno y demoníaco? Afirmáis que veneráis a Cristo y que creéis en Él, y luego huís de su Iglesia católica, apostólica, romana. Claváis una cruz ahí donde llamáis el enemigo de la cruz y del santo crucificado. Es como si escupierais sobre esa cruz el vómito de vuestras entrañas. ¿Qué grandeza veis en vuestros grotescos sacerdotes? En el numeroso grupo de los míos hay muchos a quienes es necesario amonestar, pero ¿y los vuestros? ¿Cuál de ellos es santo? Los mejores son lujuriosos, viciosos, embusteros, soberbios; los peores, delincuentes y despiadados. Mas entre vosotros no hay nada mejor, ni podría haber, ni podría haberlo. Pues si fueran honestos, castos, sinceros, avergonzados, humildes, serían santos, es decir, hijos de Dios, y Satanás no podría poseerles para descarriarles o para descarriaros a través de ellos. Después de que por tantos años se han proclamado como instrumentos en manos de Dios, ¿acaso han mejorado su índole? No, han quedado tal y cual, aunque en verdad no han empeorado. Mas es que no sabéis que el contacto de Dios es una continua metamorfosis que convierte a un hombre en un ángel. ¿Qué buen consejo confirmado luego por los hechos os han dado? Ninguno. Sobre el mismo tema
dicen una cosa al uno y otra diferente al otro porque son títeres en manos de Satanás y porque yo, que soy el poder supremo, confundo sus oscuras ideas con el fulgor insostenible de mi luz, que no pueden soportar. Esa luz es solamente goce y guía para mis hijos, que llevándola en el corazón penetran en el futuro, no por el propio poder, sino gracia al que ella les confiere. Así ven con los ojos del Espíritu y oyen con el oído del Espíritu el secreto de Dios, el futuro del hombre, y en mi nombre pronuncian lo que el Espíritu pone en sus labios, purificados por el amor y santificados por el dolor. Oh adivinos, astrólogos, sabios y doctores del satanismo, que mi hijo condena y que yo condeno doblemente, triplemente, porque vuestra religión satánica, que no es más que satanismo, aunque se oculta bajo nombres pomposos, es un pecado contra mí, Señor del cielo y de la tierra, ante el cual no existe otro Dios. Es una ofensa hacia el Hijo, Salvador del hombre, que Satanás arruinó. Es una ofensa hacia el Espíritu Santo, porque niega la verdad conocida. Sabed que yo convierto en necedad vuestra ciencia y preparo un inexorable futuro eterno para vosotros, los que habéis preferido como reino el infierno en lugar del cielo, los que habéis preferido como pontífice, rey y padre a Satanás en lugar de Dios. Creía que quien creía que quien hablaba era Jesús, en cambio, era el Padre eterno. Quiera Dios que su palabra penetre en ese corazón que usted conoce. Luego Jesús me dice, María, ¿verdad que te has ofrecido sin reservas? ¿Verdad que quieres que las almas se salven por tu sacrificio? Y entonces, ¿por qué no piensas que te he dicho que las almas se conquistan con las mismas armas con las que se pierden? La impureza de un alma se conquista con la pureza, la soberbia con la humildad, el egoísmo. El egoísmo con la caridad, el ateísmo y la tibieza con la fe, y la desesperación, la desesperación, María, con vuestras angustias que no desesperen, sino que claman a Dios, mira a Dios, buscan a Dios, esperan en Dios, aun cuando parece que Satanás, el mundo, los hombres, los acontecimientos conjuran contra la esperanza y se alinean para proclamar Dios no existe. ¿Qué es lo que desde la tierra sube al cielo y en esta hora satánica que vivís, cuando solo se debería usar una arma para vencer la guerra que Satanás ha declarado a las criaturas de Dios? Cuando buscáis invocar mi nombre con fe, esperanza y caridad, intrépidas, apremiantes, encendidas para ver huir los ejércitos de Satanás y caer en pedazos sus engaños, que yo maldigo. ¿Qué es lo que sube al cielo sobre todo cuando pesa sobre vosotros el horrendo flagelo de las armas homicidas, asesinas, que Satanás les enseñó a los hombres y que los hombres aceptaron al dejar de lado la ley que dice, amaos como hermanos, para adoptar la que dice, odiaos como odio yo, Satanás? Sube al cielo con un coro de blasfemias, maldiciones, escarnio hacia Dios, desesperación. Muchas veces la muerte detiene en vuestros labios esas palabras como si se quedaran clavadas en ellos y así os conduce ante mí marcados por la última culpa. María, ¿te sorprendes de que tras haberte ayudado tanto, yo te deje ahora sumida en tal angustia?
Te ayudé en la hora de la muerte de quien amabas. Te di mi corazón como almohada y mi boca como música, que mitigó tu dolor con su canto amoroso, y como paño que enjugó tu llanto con su beso. Mas entonces se trataba de un dolor tuyo. Ya me lo habías ofrecido y yo ya lo había utilizado. Era hora de que te premiara. Era hora de que te sostuviera porque aún debes servirme mi pequeña voz. Y no quiero que mueras antes del momento en que tu voz pueda callar por haber transmitido ya suficientemente mi palabra a los hombres indignos. Ahora, demasiados de ellos se atormentan en la desesperación y mueren acusándome. Hasta los niños, esas pobres flores enfangadas por el mundo y su rey infernal, cuando aún son solo un capullo cerrado. Hoy saben blasfemar más que rezar, maldecir más que sonreír, y cada vez más aprenden a blasfemar y maldecir. Es necesario que haya víctimas que amen, padezcan, oren, bendigan, esperen para que a vuestras excesivas maldiciones yo no responda con una maldición que os extermine sin daros tiempo de volverme a invocar, para que, en respuesta a vuestras excesivas acusaciones, yo no lance sobre vosotros mi tremenda acusación, para que, como retribución de vuestras excesivas desesperaciones, fruto natural de vuestra vida de bastardos, mi condena eterna no caiga sobre vosotros, los que yo salvé, los que me habéis pisoteado y que habéis pisoteado la salvación que os di. Mas lo repito, han de ser víctimas que padezcan por el padecimiento que hace sufrir a los hermanos, víctimas que purifiquen con su amor, su sufrimiento, su plegaria, su bendición, su esperanza, los lugares en que se va al encuentro de la muerte natural, de la muerte del espíritu y ya no de la carne, no ya de la carne. Yo te digo que todas las insidias y los propósitos de los demonios y de los hombres, demonio, serían desbaratadas y truncadas sin haceros daño, como cuervos a los que han quebrado las alas y ya no pueden cazar la presa. Si el número de quienes aman, creen y esperan fuera igual a la de los que no aman, ni creen ni esperan, y si en los trágicos momentos en que amenaza el desastre subiera al cielo un número de invocaciones igual a la de las imprecaciones, y nota que no digo un número mayor, sino un número igual. Coraje, sé una de las dedicadas a salvar al prójimo. Por salvar a la humanidad dejé el cielo, por salvar a la humanidad conocí a la muerte. Salvar es la caridad más grande, es la caridad que tuvo Cristo, es la que os convierte, oh almas salvadoras, en las más semejantes a Cristo. Yo os bendigo a todas vosotras, que sois mis hermanas en la salvación. Yo os bendigo y te bendigo a ti, a quien concedí el privilegio de salvar para hacerte feliz, feliz como con una felicidad inconmensurable y eterna. Ve en paz y quédate en paz. Yo estoy contigo siempre. Gracias te sean dadas, amado Jesús. Bien.